Jóvenes, bienvenidos al desarrollo de la unidad didáctica de lógica y funciones. He decidido en esta oportunidad desarrollar una serie de tutoriales con la intención de ayudarlo en este desarrollo. Mire, en primera instancia estaremos viendo la simbolización de enunciados lógicos, o lo que se llama también formalización de enunciados lógicos, haciendo empleo de variables y conectores lógicos auxiliado por los signos de agrupación. En la segunda parte estaremos haciendo el empleo de las tablas de valores, ¿no?, para trabajar con lo que viene a ser las principales operaciones lógicas, como son la conjunción, la disyunción, la condicional, bicondicional y negación. En la tercera parte estaremos tocando las principales propiedades lógicas, ¿no?, como una pequeña introducción a lo que viene a ser el álgebra de proposiciones. Y concluiremos en la cuarta parte con la elaboración de circuitos lógicos haciendo empleo de algunas propiedades. Jóvenes, una vez más, bienvenidos a este interesante mundo de la lógica de proposiciones. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar con el desarrollo del presente curso, ¿no?, en lógica de proposiciones. Antes recordemos el contenido temático de los 4 videos que voy a editar el presente ciclo. El primer video, el presente, el que estoy ahorita realizando, está dedicado exclusivamente a la representación simbólica de proposiciones. Luego de este video saldrá el siguiente, que va a tratar todo sobre el desarrollo de tablas de valores. Luego vendrá un tercer video sobre manejo de propiedades lógicas. Vamos a manejar algunas propiedades lógicas. Y vamos a concluir con lo que viene a ser la elaboración de circuitos lógicos. Por consiguiente, tendremos para el presente ciclo el desarrollo de 4 videos. Vamos a ver en esta primera parte la formalización o representación simbólica de proposiciones. Recuerde, formalización significa representación simbólica, y eso es lo que trata el siguiente video. Recordemos primero qué es una proposición. Una proposición es una declaración cuya característica principal es de ser verdadero o ser falso. Aquí tengo algunos ejemplos de proposiciones, ¿no?, y por aquí otros que no lo son. En las proposiciones, por ejemplo, tengo el número 2 es un número primo. Efectivamente, esto es verdadero. 2 es un número primo. Esto es verdadero y ya lo convierte en una proposición. 25 es divisible entre 3. Esto es falso, ¿no? Entonces también es una proposición. Recuerde, la proposición tiene la característica de ser verdadero o de ser falso. Esto también es falso, ¿no? Por consiguiente es una proposición. Y aquí el aula de Agro 3 está en el segundo piso. Esto es verdadero, ya es una proposición. Aquí tengo ejemplos de proposiciones porque sus características es ser verdaderos o ser falsos. Estos no. Para inmediatamente, está con signos de admiración. Todo aquello que esté con signos de admiración, inmediatamente ya es un enunciado abierto. O sea, no son proposiciones. Estos son enunciados cerrados o proposiciones. Estos solamente son enunciados abiertos. Este está en forma de pregunta y todo aquello que esté en forma de pregunta inmediatamente ya viene a ser simplemente un enunciado abierto. No es proposición. Acá también es lo mismo, está preguntando. Acá está haciendo una expresión fuerte, lávalo, algo semejante a este primero, no es proposición. Y aquí desconocemos el valor de x, por consiguiente, esto tampoco es una proposición. Veamos ahora los tipos de proposiciones. Tenemos los simples y los compuestos. Su diferencia, los simples tienen una única idea. En cambio, los compuestos tienen 2 o más ideas o 2 o más proposiciones simples. Los ejemplos están aquí, ¿no? Menos 6 es un número entero, es una proposición simple. El otro dice, los universitarios tienen carnet de medio pasaje. También es una proposición simple. En cuanto a los compuestos, aquí por ejemplo aparece un conector. Está uniendo 2 proposiciones simples. Aquí la primera proposición simple es Cusco está en el Perú. Y la segunda proposición simple es el Perú está en Sudamérica. Al unir esto mediante un conector y, se va a leer Cusco está en el Perú y el Perú está en Sudamérica. Ya es una proposición compuesta. Esto igualmente está en un lenguaje matemático y aquí vemos el entonces, ¿no? Es el símbolo de la condicional. Y tenemos el o. Entonces ya es una proposición compuesta. A ver, aquí hay un pequeño ejercicio para precisar cuáles de estos son proposiciones.
Recuerden, las proposiciones son aquellos que son verdaderos o falsos. El trabajo en grupo es lo más fácil que existe. Para algunos es cierto, para otros es falso, ¿no? Y esto ya hace que esto se convierta en algo que no sea proposición. Esto no es una proposición. Esto sí, porque nadie va a dudar de que esto es, por ejemplo, es falso. 2 no es divisor de 15. Esto es falso. Acá sí no hay discusión. En esto sí va a ser discusión, porque algunos dirán, no, sí es cierto, no, es incorrecto. Acá hay diferentes puntos de vista. Y esto ya no es proposición. Esto sí es una proposición. Esto es una pregunta, entonces dejó de ser proposición. Esto, bueno, sí es una proposición, porque habla de que el aula de enfermería 3 tiene más de 50 metros cuadrados. Habría que medirlo para saber si es verdadero o falso, pero ya es una proposición. Esto igualmente, como un caso anterior, tengo una X, cuyo valor desconozco. Por consiguiente, esto es un enunciado abierto. Recuerden, los enunciados abiertos no son proposiciones. Igualmente acá un solo término, ¿no? No sabría decir si es verdadero o falso. Por consiguiente, la respuesta a este grupo de ejercicios, simplemente diríamos que solo hay dos proposiciones. El número 2, ¿no? Y el número 4. Los otros dejaron de ser proposiciones. Aquí vamos a ver. Hay que reconocer las proposiciones simples. Vamos a ponerle una pluma. Pablo Esculto. Esta es una proposición simple. 3 no es mayor que 5. Acá aparece un signo que es la negación, es un conector. Por consiguiente, ya no es una proposición simple. Siempre que hay un conector, ya no es proposición simple, es una proposición compuesta. Esta es una proposición compuesta. Esta sí es una proposición simple, una sola idea. Aquí, aparentemente este I habla de una proposición compuesta, pero no es así. Aquí me está hablando de que estas dos personas están relacionadas y son esposos. Por consiguiente, esta es una sola idea, es una proposición simple. No vayamos a confundirnos. Otra forma de interpretarlo sería que no tiene sentido decir Ana es esposo, José es esposo. No, no tiene sentido. Entonces, esta es una proposición simple. La I simplemente es de relación entre estas dos personas. Rosa tiene 20 años, es una proposición simple. Ana y José están casados, al igual que este caso anterior. Esto simplemente es de relación. Esta es una proposición también simple, ¿no? Y acá aparece el no, por consiguiente es una negación y esto ya viene a ser una proposición compuesta. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, aquí nos indican de que las proposiciones simples, así escritas, no son muy trabajables. Por ello se han estilado representarlo simbólicamente. Y se simbolizan con el P, Q, R, S, T, U, en fin, ¿no? Estas son las llamadas variables lógicas. Y vamos a ver aquí cuáles son las operaciones lógicas. Tenemos como operación la negación, la conjunción, la disyunción inclusiva, y también hay otra que es la disyunción exclusiva. Ya con los ejemplos vamos a ver en qué se diferencian la condicional y la bicondicional. Los respectivos símbolos, y acá está la lectura de esto. El más común es no, pero también hay otras formas de leerlos. No es cierto que, es falso que, entre otros. Esto lo más común es leer como I. Sin embargo, valga la redundancia, aparecen otras simbologías u otras formas de expresarlo. Sin embargo, aunque también, en fin, hay muchas más. Esto es o, u, bien, ya, a menos que, excepto que, bueno, hacen mención a la disyunción inclusiva. Esta es la disyunción exclusiva. O bien, o bien. En este caso diría, o está vivo o está muerto. Solo uno de esos casos es verdadero, ¿no? O es alto o es bajo, ¿no? Vamos a ver aquí la condicional, su símbolo una flecha, y también su lectura más común es entonces. Pero sin embargo aparecen por lo tanto, por consiguiente, en conclusión, otras formas de poder leer este símbolo. Y aquí tenemos la bicondicional, ¿no? Con sus símbolos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, la formalización. Aquí me dan P y Q, dos proposiciones simples, ¿no? P dice la temperatura está sobre los 17 grados centígrados y Q llueve. Aquí lo que se pretende es simbolizar esta expresión, donde está haciendo uso de estas dos proposiciones simples. El primero dice la temperatura está sobre los 17 grados centígrados, pero llueve.
Este pero es un conector, por consiguiente, esto es una proposición compuesta, cuya simbología o formalización es P y Q. Acá aparece ni, ¿no? Está negando, ni la temperatura supera los 17 grados centígrados, no P, ni llueve, ni llueve. Pero no tendría que poner no Q sin ningún símbolo. En este caso se pone li. Entonces este ni acá simboliza y no llueve. No P y no Q sería completo la simbolización de esta idea que está aquí. Aquí dice, no es cierto que llueva con la temperatura superior a los 17 grados centígrados. No es cierto que llueva, ahí está, ¿no? Con la temperatura superior a los 17 grados centígrados. Está uniendo con este otro a través del con, o sea, y, la conjunción. Esta es su simbología. Llueve cuando la temperatura está sobre los 17 grados centígrados. Llueve cuando, conector y, ¿no? La conjunción, la temperatura está sobre los 17 grados centígrados. Ya está simbolizado. Por aquí me dice que la temperatura esté sobre los 17 grados centígrados es suficiente para que no llueva. Que la temperatura esté sobre los 17 grados centígrados P es suficiente condicional para que no llueva, no llueva. Acá está formalizado. O bien llueve o bien la temperatura es superior a los 17 grados centígrados. O bien llueve o bien la temperatura es superior a los 17 grados centígrados. Esta es la O, excluyente, porque solamente uno de ellos debe cumplirse. Ahora veamos, ¿no?, cómo se combinan algunos conectores. Vamos a ver, por aquí tengo P, el auditorio del instituto está ubicado en el tercer piso, y eso es cierto, y Q, el auditorio del instituto es ventilado. Esto se puede combinar, estos dos, ¿no? Ya tendríamos proposiciones compuestas. Aquí está con un signo I. Y resulta el auditorio del instituto está ubicado en el tercer piso y es ventilado. Es una proposición compuesta. Aquí aparece si el auditorio del instituto se encuentra en el tercer piso, entonces es ventilado. Proposición compuesta que está haciendo uso del conector entonces, ¿no? Es falso que, está negando, el auditorio del instituto no se encuentra, vuelve a negar, en el tercer piso, pero es un ambiente ventilado. Vamos a formalizar esto de aquí, y aquí tenemos las ideas. Miren, por aquí vengo y digo, el auditorio del Instituto La Merced está ubicado en el tercer piso y es ventilado. Su formalización sería P y Q. Por otro lado, si el auditorio del instituto se encuentra en el tercer piso, entonces es ventilado. P, entonces Q, ¿no? Esta es la simbología, la formalización de todo este enunciado literal. Por último, estamos simbolizando ahora, es falso que el auditorio del Instituto de la Merced no se encuentra en el tercer piso. Doble negación. Es falso que no se encuentra en el tercer piso, pero es un ambiente ventilado. Aquí está la formalización. Vamos a ver en este caso esta I, ¿no? Lo que decíamos hace instantes, no siempre denota una conjunción. Por ejemplo aquí, Silvia y Nelly son hermanas. Esta es una proposición simple. Este I solamente establece una relación entre estos dos sujetos. Entonces acá no existe conjunción. Igualmente acá, esta I solamente es de relación entre estos dos sujetos, ¿no? Claro, Juan y Pablo son compadres. No es una conjunción, ¿ya? Por eso dice acá, claro, no siempre I denota una conjunción. Hay que analizar bien el enunciado. Ahora vayamos a la disyunción débil o inclusiva, o sea, lo que es O, ¿no? O es el más común. Manuel estudia Derecho a menos que estudie Computación. O estudia Computación, es lo mismo. Luis es comunicador o incluso ingeniero, ¿no? Carlos es fotógrafo o periodista, que es lo mismo que decir Carlos es fotógrafo, excepto que sea periodista. Joan es comerciante o también publicista. Juan estudia contabilidad en el turno diurno o nocturno, ¿no? Esta es la división débil o inclusiva. ¿Por qué inclusiva? Puede aceptar que ambos sean ciertos, ¿no? Puede estudiar Derecho, pero también computación, no hay ningún problema, ¿no? Puede ser cierto que es un comunicador, pero también puede ser cierto que sea ingeniero. Ambos pueden cumplirse como verdadero, no interesa. Aquí que sea fotógrafo, pero también sea periodista, ¿no? Ambas cosas pueden ser ciertas, ¿no?
Igualmente aquí, entonces en este caso puede incluir a ambos. Por eso dice disyunción débil o inclusiva. Ambos pueden ser considerados como ciertos o ambos como falsos. Vamos a ver aquí la disyunción fuerte o exclusiva. Aquí solamente uno de ellos puede ser cierto. Alberto o bien estudia turismo o bien trabaja. Me están dando a entender eso. O bien estudias o bien trabajas. Solo uno puede ser cierto. Si estudia ya no trabaja. Y si trabaja ya no estudia, ¿no? Solo uno de ellos puede ser cierto. Por eso dice exclusiva. Hay que entender bien el enunciado. O bien juego fútbol o escucho clases de comunicación, ¿no? Solo una de estas cosas debes hacer. O juegas fútbol o escuchas clases, ¿no? Por eso es exclusiva. O estudia contabilidad en Huancayo o turismo en Lima. Uno solo de ellos. O eres excelente estudiante o pésimo alumno. Uno de ellos. Igualmente aquí, uno de ellos. ¿Ven? Esta es la diferencia con la disyunción anterior. Esta es exclusiva. Excluye a uno de ellos. Solo uno puede cumplirse como verdadero. Ahora veamos la condicional, ¿no? Aquí en la condicional hay que tener presente, por ejemplo, el símbolo P, entonces Q. Esto que está aquí adelante es llamado antecedente o hipótesis. Y esto que está aquí, consecuente o tesis. Este es antes de la flecha, este es después de la flecha. Esto se va a leer de varias formas. Por ejemplo, P en consecuencia Q, P en consecuencia Q, P entonces Q, P entonces Q. Estoy mencionando primero antecedente y luego consecuente. P es suficiente para que Q, P es suficiente para que Q. Pero aquí ya menciono primero la causa, ¿no? Al revés, digo Q es necesario para P, Q es necesario para P. Aquí menciono primero el consecuente y luego el antecedente. En ese caso utilizo la palabra es necesario. Pero aquí implica, primero es antecedente. P implica Q. Menciono primero antecedente y luego consecuente. En ese caso se emplea la palabra implica. P implica Q, que es lo mismo que decir P entonces Q. Aquí dice Q, primero menciona Q, se deduce de P, ¿no? O sea, primero menciona el consecuente y luego el antecedente. En ese caso se emplea la palabra se deduce. Otra forma de expresar, en lugar de se deduce, también es esta palabra, donde dice Q toda vez que P. Q toda vez que P. Primero menciono consecuente, luego digo toda vez que P. Q ya que P. Hay que saber diferenciar cuándo emplear en consecuencia, entonces es suficiente o implica, y cuándo emplear, por ejemplo, se deduce toda vez que, ya que, por qué, ¿no? Pero todos son la condicional. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Dice, si los polvos del jardín contienen veneno, entonces son de colores brillantes. Entonces, esto sería antecedente y esto consecuente. Aquí tendríamos una condicional consecutiva, ¿no? Antecedente, consecuente, consecutiva. Acá igualmente, los polvos del jardín contienen veneno, por consiguiente, son de colores brillantes. Condicional consecutiva, primero antecedente, luego consecuente. En cambio, aquí primero menciona el consecuente. Dice, son necesarios los colores brillantes para los polvos de jardín que contienen veneno. Está al revés. Primero menciona esto y luego esto. En ese caso se emplea la palabra necesarios. Dice, son necesarios los colores brillantes para los polvos de jardín que contienen veneno. A esto se llama condicional causal, porque primero menciono el consecuente y luego la causa. Igualmente aquí, ¿no? Dice, los polvos del jardín son de colores brillantes si contienen veneno. Estamos frente al caso anterior, condicional causal. Aquí tenemos la bicondicional o implicación. Recuerden, esto es el más común, sí y solo sí. Sin embargo, aparecen otros términos como necesaria y suficiente, siempre y cuando, sí y solo sí es el más común, solamente sí. Tendré un título de Ciencias de la Comunicación, sí y solo sí, estudie Ciencias de la Comunicación. Dicho de otra manera, tendré un título de Ciencias de la Comunicación siempre y cuando estudie Ciencias de la Comunicación. Esto sería la flechita doble, ¿no? La bicondicional. Y así tenemos una serie de ejemplos, ¿no?, que me permiten esclarecer cuándo utilizar la bicondicional. Estos simplemente son sus sinónimos. El más común es sí y solo sí. Pero recuerda, también se puede decir necesaria y suficiente, siempre y cuando, solamente sí.
Hagamos algunos ejercicios de reconocimiento. Aquí me dan unos ejercicios, por ejemplo, este enunciado, para reconocer cuántas proposiciones simples hay. Si los pacientes del pabellón 4 son trasladados al pabellón 2, aumentará el riesgo de contagio de gripe en esa sala y no se reducirá el uso de antihistamínicos. Bueno, aquí tenemos, luego del análisis, tres proposiciones simples. P. Los pacientes del pabellón 4 son trasladados al pabellón 2. Sería una primera proposición simple. La segunda proposición simple sería, en el pabellón 2 aumentará el riesgo de contagio. Y la tercera proposición simple de este enunciado, se reducirá el uso de antihistamínicos. Luego, esto simbolizando vendría a ser P entonces Q y no R. Ahí está. Antes de simbolizar hay que diferenciar cuántas proposiciones simples hay en todo este enunciado compuesto. Una vez realizado las proposiciones simples, es más fácil simbolizarlo. Analícelo. Otro segundo ejemplo, igualmente me da un enunciado amplio, ¿no? Pero analizándolo bien, solamente tiene tres proposiciones simples. Hemos sido bien diseñados, nuestro cuerpo es sabio, nuestro cuerpo se enferma. Con todo esto es que se puede elaborar este enunciado compuesto. La simbología está aquí, ¿no? Si hubiéramos sido bien diseñados, ¿no? Y nuestro cuerpo fuera tan sabio como se dice, Q, nuestro cuerpo es sabio, entonces no nos enfermaríamos, nuestro cuerpo no se enferma. Ahí está. Punto. Pero, es un hecho que nos enfermamos. Es un hecho que nos enfermamos. R. Punto. Aquí tengo cerrando todo esto, una sola idea. De modo que, ahí está I, de modo que, ni, es una negación, ni hemos sido bien diseñados, no P, y tampoco, inclusive hay redundancia, y tampoco somos tan sabios como se dice, y tampoco somos tan sabios como se dice. Esto es toda la representación simbólica o formalización de este enunciado compuesto. Claro que previamente hemos tenido que disgregar en tres proposiciones simples. Aquí tenemos, por ejemplo, conectores, ¿no? Para agregar en este ejemplo. Empezó bailando un merengue, más tarde zapateó un huayno. Más tarde hace mención a qué conector. Habría que analizarlo, ¿no? Porque dice luego, allá, entonces es algo semejante, esta es la condicional. Claro, ¿no? Empezó bailando un merengue, luego zapateó un huayno. Empezó bailando un merengue, más tarde zapateó un huayno. Es lo mismo. Entonces aquí está la presente, la condicional. Aquí tenemos, por ejemplo, este I. Inmediatamente ya sé que es la conjunción, ¿no? La conjunción. También es una conjunción. Entonces acá simplemente me gustan las manzanas, también las peras. Y es lo mismo que decir, me gustan las manzanas, además las peras. Me gustan las manzanas, asimismo las peras. Entonces todas estas palabras tienen sentido y esto también es la conjunción. Aquí tenemos igualmente la conjunción, pero más, si no, sin embargo, no obstante, son palabras sinónimas de la conjunción, ¿no? Y la que aquí más se adecua es, fui el último en llegar a la meta, sin embargo, me premiaron por el esfuerzo desplegado. Es lo mismo que decir, fui el último en llegar a la meta, no obstante, me premiaron por el esfuerzo desplegado. Aquí conectores de causa, ¿no? Recuerden, los causales. Porque es condicional, puesto que es condicional, ya que solo que menciona primero el consecuente y luego el antecedente. Acá dice, los vendedores informales existen porque las autoridades no los combaten. Esta sería la consecuencia, el efecto, la causa es esto, las autoridades no los combaten, por eso existen vendedores informales. ¿Qué operador? Es la condicional, solo que en este caso menciona primero la consecuencia y luego el antecedente. Aquí tenemos ya al contrario, primero se menciona antecedente y luego consecuente, ¿no? Dice, por lo tanto, por consiguiente, por eso, este es el entonces, recuérdenlo. Esa cámara filmadora no recibió mantenimiento, por eso se descompuso.
esa cámara filmadora no recibió mantenimiento, por consiguiente se descompuso. Entonces se descompuso, ¿ven? Es lo que viene a ser la condicional. Aquí también tenemos, ¿no?, otro ejemplo, las condicionales, igualito. Si me ayudas a estudiar, te presto mis apuntes. Aquí está la condicional entonces. Es como decir, si me ayudas a estudiar, entonces te presto mis apuntes. Si me ayudas a estudiar, por consiguiente, te presto mis apuntes, ¿no? Le da más sentido. Acá están los disyuntivos, la O, U, ya bien, esta es una disyunción. Acamparemos o nos hospedaremos en un hotel, ¿no? Bien, esto es una disyunción ya. Ahora sí vamos a pasar a ejercicios con conectores lógicos. Te voy a dejar el video para que tú puedas desarrollar los ejercicios que te pongo a continuación. Y espero haberte colaborado en esta primera parte de lo que viene a ser formalización con ayuda de los conectores lógicos, las variables lógicas y los signos de agrupación.